Mil bendiciones. Qué bueno poder volvernos a reunir y saludarnos en el amor en Cristo y encontrarnos y en nuestra mente aún vernos y abrazarnos. Me gusta cada domingo cuando los pienso y me imagino ahí en la iglesia, sus rostros, su pinta, y hoy no es la excepción, porque siempre que nos vamos a presentar delante de Dios, no es el vestido del trapo que nos ponemos, sino cómo nos vestimos interiormente para ese contacto, para esa intimidad, para ese abrirnos en nuestro espíritu para recibir lo que Él tenga. Y en este día, domingo, les bendigo, iglesia amada, familia de la fe, y les abrazo en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos en nuestro estudio, en nuestra palabra, y nos tiene a todos así como que un poquito tragados, y a mí también. Yo quiero hoy hacer el empalme entre Esdras y Nehemías y enfocarme en lo que el Señor me ha venido guiando y orientándome para que unifiquemos criterios en torno a lo que en mi espíritu percibo que Él quiere para con nosotros en este tiempo, con esta palabra que nos encomendó en estos 52 días tan dicientes, ¿verdad? La palabra de hoy le puse como título el segundo en el relevo. El segundo. Este identificó lo que para él era la necesidad primaria, y eso nos va a llevar a reflexión en esta mañana. En toda carrera de relevo, los corredores participantes del mismo club o del mismo equipo se van turnando en la porción que le corresponde de competencia, llevando en el turno el testigo que le acredita su avance. Es lo que indica que el que venía anterior a él cumplió su parte. Y ahora él con el testigo va a cumplir la que le corresponde para luego entregarlo al siguiente en la carrera, que puede ser el penúltimo o el último, para que llegue a la meta estipulada en la competencia. Así son las carreras de relevo. Y en este caso yo lo veo así. Dios quiso que todo un proyecto se desarrollara en un grupo de personas en donde a cada uno le tocó su parte correspondiente. Y así estos héroes, profetas, corrieron en sus épocas en función del reino a la tarea encomendada, así como nos corresponde a nosotros correr en nuestro tiempo el pedazo que nos corresponde, pero haciendo la tarea indicada. ¿Saben? La semana pasada partimos de una verdad que sigue siendo ratificada hoy, y es que todo en el antiguo pacto era sombra del nuevo, de Cristo, y que no hay nada del antiguo pacto que nos inquiete a tener que volverlo a hacer hoy, sino que en Cristo estamos completos porque todo apuntaba a Cristo, y Él fue el que consumó todo, y en Él estamos completos. Vimos a un Esdras trabajar de adentro hacia afuera, partiendo con las familias y las casas, pero ellos arrancaron con oído sordo, desafinado de la voz de Dios, y esto lo llevó a hacer alianzas, acercamientos y convenios cada vez más y más, enlazándose con los de su entorno, a tal punto que se les hizo imposible separarse de ellos, y más bien se fueron apartando y distrayendo del propósito. Dios nos guarde, iglesia, porque si Dios hoy nos recoge en nuestras casas, es para que en este sentido hagamos una alerta y nos revisemos de verdad hasta qué punto el entorno nos envuelve y nos manipula. Mas, sin embargo, finaliza el libro con la humillación de Esdras en oración y clamor ante Dios.
el cual en su infinita misericordia, posterior a él, levanta al segundo relevista llamado Nehemías. Y así empalmamos con Nehemías. En su recorrido de observación, Nehemías identificó el problema principal y desde su perspectiva decidió comenzar, pero al revés, de afuera hacia adentro. Empezó con los muros y las puertas. No por ir en contra de lo que ya se había hecho, sino porque comprendió algo. Aunque la limpieza y purificación en ese momento en manos de Esdras era necesaria, de adentro hacia afuera, el problema que él identificó más grave que tenían era la oposición, la inherencia y ataque que constantemente recibían de afuera hacia adentro. Y aunque las bases del templo estaban listas y el altar en su primera fase reparado, la influencia y amarre con todo en su entorno era tan fuerte que se hacía imposible que se enfocaran bajo la directriz de la voz de Dios en la reconstrucción de un templo. Por eso vamos a evaluar 4 aspectos en Nehemías que creo que nos pueden servir al día de hoy muchísimo. Lo primero, el primer aspecto es que no bastaba identificar al enemigo. No basta con que yo diga, sí, ese es mi enemigo, o esto es mi enemigo, o aquello me hace daño. Sino que frente a esa realidad toca tomar posición y asumir compromisos y también riesgos. Y esto lo vemos en el capítulo 2, del verso 17 en adelante, cuando él les habla a su pueblo y le dice, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces, él toma conciencia de que para confrontar al enemigo tenía que comenzar a construir lo que Dios le había puesto como inquietud en su corazón, que eran los muros. ¿Ok? Y esto también lo vemos en el capítulo 3 completo. Y igualmente, iglesia, nosotros hemos podido en este tiempo trabajar intensamente en nuestras casas, de adentro hacia afuera. Y necesitamos tener completamente identificado también cuáles son aquellas cosas que nos afectan, cuáles son las armas del enemigo, cuál es el modus operandi del enemigo. Pero no basta con identificar al adversario, sino que identificándolo, esto nos tiene que llevar a una acción. Y esto es lo que me llamó poderosamente la atención en Nehemías. Él no solo dio vuelta, identificó la necesidad que había, sino que invitó a los suyos a ponerse manos a la obra. Entonces, la identificación nos lleva a una acción. Segundo, Nehemías no continuó en el orden que venía Esdras, sino que vio la urgencia de delimitar sus territorios. Y comenzó, como ya dijimos, por los muros y las puertas. Y estos forman en sí una barrera de separación con el entorno. Esto forma una protección de lo que de afuera venía hacia adentro. Y ahí me detuve, iglesia, porque dice en Hebreos 10:10, dice de la siguiente manera: en esa voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con muros? Iglesia, el que Cristo, el que Dios nos haya santificado según la interpretación original, no es otra cosa
que Él nos separó, nos apartó, nos quiso tomar en Él para que lo de afuera no fuera lo que nos influenciara, sino que como ovejas de su rebaño aprendiéramos a identificarnos con su voz. ¿Sabes? Al igual que Nehemías, necesitamos comenzar a levantar en nuestras mentes y corazones los muros que sean necesarios, iglesia, para mantener a nuestro enemigo, a nuestro adversario, a nuestro principal problema en la línea, en la raya. ¿Sabe? No podemos seguirle dejando rienda suelta para que salte nuestra cerca y nos penetre con dardos que nos afectan. Necesitamos fuera de nosotros linderos que le digan al enemigo, en torno a nosotros, linderos que le digan al enemigo, con esta persona puedo llegar hasta aquí, porque de ahí para allá es territorio del Dios omnipotente, es propiedad de Jesucristo. Ahí nos quiere llevar Dios, iglesia, a que nosotros nos identifiquemos y nos reconozcamos a nosotros mismos como propiedad, como territorio del que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahí sí verdaderamente vamos a morir para que Él viva. Cuando pongamos linderos, cuando levantemos muros que de verdad hagan separación entre lo de afuera y nosotros, entre el mundo y nosotros, entre lo que hacen los vecinos y lo que hacemos nosotros. Romanos 6, 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces el fruto de todo esto que estamos viviendo debe ser lo que Dios ha querido en sí, nuestra santificación, nuestro estar apartado. Estar apartado no es estar escondido, es poder desenvolvernos en un medio, en un ambiente, en un sistema, en una propuesta de vida en donde simple y llanamente a nosotros nos dirige la voz del que nos creó con propósito. Y en torno a esa voz andamos, nos movemos, actuamos, y lo que hacemos, todo apunta al propósito del reino y para la extensión del mismo, para que a través de nuestro testimonio lo conozcan a Él, lo vean a Él y puedan querer lo que nosotros tenemos, puedan nuestras acciones y nuestras vidas provocar sed de Cristo. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? La verdadera sal. La sal no solo preserva, la sal provoca sed. Qué rico comerte un buen pescado sudado, pero que haya sido salado, ¿verdad? Pero después pasas todo el resto de la tarde tomando líquido, tomando agua como para apaciguar esa sed que viene desde adentro. A eso estamos llamados, iglesia. A que por causa de que mantenemos los muros y con los muros al enemigo a raya, nuestro testimonio de vida provoca en nuestro entorno sed de Él, porque irradiamos esa luz que proviene de Él, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese gozo lo mantenemos, y todo esto nos lleva a que nuestras relaciones, nuestras intervenciones sean con propósito y produzcan vida, produzcan bendición. ¿Sabe? Ni pensar, me quiero yo en mi mente predisponer a que saldremos de este confinamiento a continuar como veníamos. Iglesia, no puede ser. Si estamos en esto es porque estamos siendo formados como soldados de un ejército. A través de esto
que estamos aprendiendo nos toca marcar diferencia, nos toca guardarnos como lo que somos, apartados por Dios, guardarnos de la contaminación y de todo lo que de verdad nos separa del propósito. De tal forma que se hace imperativa la revelación correcta de su palabra, ya que para alcanzar el fruto de la santificación debemos por el Espíritu Santo no solo guardar distancia de separación de toda forma de influencia que pudiera contaminarnos y afectarnos, sino aprender a conducirnos de la manera correcta para que muchos procedan al arrepentimiento y nuestro fruto no se pierda. Eso nos acerca al propósito. Esto solo es posible, iglesia, escondidos en Cristo, metidos. Ustedes dirán, la pastora nos da vuelta para llevarnos al mismo punto. Porque hay algo allí, iglesia, en lo que Dios quiere que trabajemos y que trabajemos a profundidad, hasta que lo asimilemos, hasta que se haga carne en nosotros. Hablábamos en una oportunidad que cuando un órgano se hace carne, este órgano funciona como parte nuestra. Igualmente va a pasar cuando la palabra se hace carne. Nosotros vamos a vivir por esa palabra de una manera funcional. Y todo va a fluir, iglesia, todo va a fluir, todo va a encauzarse, todo va a engranar en Él. Y en este último aspecto, los invito a que nos enfoquemos en cómo toda esta tarea fue realizada en equipo. Toda la tarea que ellos hicieron, un Nehemías solo era imposible que lo hiciera. Un Esdras solo era imposible que lo hiciera. Todo fue hecho en equipos. Y la semana pasada hice alusión a lo importante que son para Dios la familia. Y hoy quiero recalcar en ellos, porque los equipos no eran uno que otro, de tal familia tal y de cual familia cual. No, era mancomunadamente la familia. Y por eso hoy por hoy nuestra pelea para arrebatar de las garras del enemigo a nuestra familia, porque con nuestra familia somos una fuerza, somos un equipo, iglesia, y ahí lo vemos, familias que conformaban equipo, cada familia, y hoy más que nunca se requiere de familias que sean equipo, y esto nos hace fuerte, esto nos lleva a ser vencedores. Somos fuertes y vencedores cuando con nuestra familia conformamos un equipo de trabajo para un frente, para una tarea específica de parte de Dios. Y cada uno en su porción construía su pedazo. Pero ¿cómo lo hacían? En equipo, familia. Y esto vemos como en los capítulos 4 y 5, que por familias y en equipos y en acuerdo, los líderes lograron vencer toda la oposición. Aquí habla de oposiciones diversas, iglesia. Habla en el capítulo 4 de la oposición a la que fueron expuestos por el ridículo. Habla en el mismo capítulo 4 a una oposición por medio del pueblo tratando de desanimarlo. Y ellos apelaron al recurso de la fe. Habla en el capítulo 5 de una oposición que quisieron hacer por la codicia interesada. El recurso que utilizaron, el de la restitución. Y después vemos aún más adelante una oposición por astucia. Y el recurso fue el de la firma varonil. Entonces, iglesia, Dios nos lleva en este tiempo a que nos unamos y que cada uno de nosotros venga a ser en su casa un líder. No un líder que quiera gobernar y opacar a los demás,
No un líder que quiera decir, yo soy el que la sé toda, yo soy el que tengo la voz de mando, yo soy el que he estudiado más la palabra, porque no se trata de más o de menos, de quien tenga más tiempo o menos tiempo. La Biblia dice que se trata de quien Dios tenga misericordia. Y yo creo que lo que activa la misericordia de Dios es la manera en que yo me humillo, en la manera en que nos humillamos y nos escondemos en Cristo y somos capaces de decirle, Señor, nosotros no somos nada sin Él. Es Él en nosotros, es Cristo en nosotros, es Cristo en nuestras familias, es Cristo en nuestras casas, es Cristo como nuestro futuro, que nos va a guiar a puerto seguro, que nos va a llevar a donde nos va a alcanzar cada día la bendición, porque lo que dice la palabra es que las bendiciones de Dios están dadas para que nos alcancen todos los días de nuestra vida. Y dice también en la palabra que el justo, iglesia, vivirá por fe. El justo no vive por los títulos colgados en las paredes, por los doctorados y máster que haya realizado. El justo no vive ni siquiera por lo que tenga de seguridad en su respaldo, en el banco, en la herencia que le dejaron los padres, en las tierras y en el ganado que tenga. No, iglesia, el justo vive por la fe en Cristo, porque reconoce en Cristo su todo, reconoce en Cristo su amigo fiel, su ayudador, su pronto auxilio, su Jehová Jireh, el que le provee, su Jehová Rafa, el que le sana, su protector, su Nisi. En Él está todo, en Él estamos completos, amada iglesia. Así que yo te invito a que en este día tú puedas unirte conmigo en este sentir delante del trono del Señor Jesucristo, delante de nuestro Padre eterno, y decirle, Señor, que mis ojos estén siempre puestos en ti y que yo pueda entrar en esa dimensión a la que tú quieres llevarme, de estar escondido en ti, en Cristo, y desde allí proyectarme para lo que tú quieres y tienes conmigo y con los míos. Me uno al sentir de lo que tú tienes con mi familia, dígaselo. Yo me uno al sentir de lo que tú tienes con mi familia. Y yo quiero mirarlos a cada uno, no como yo los veo con mis ojos, no en los que andan distraídos y envueltos en ese mundo como estaban estos, por las alianzas que hicieron sin contar con tu directriz. Yo los quiero mirar con tus ojos de amor. Yo los quiero sentir con tu corazón de misericordia. Yo los quiero abrazar con esa luz que debe salir de mi interior hacia ellos. Y que de esta manera se cumpla que yo y mi casa te serviremos. Porque cuando tú escribes en tu palabra para alguien, pero para que nosotros también nos lo apropiemos, que seremos salvos nosotros y nuestra casa, es porque tú estás contando con nosotros, Padre de Gloria, para que nos paremos en la brecha por los nuestros. Y hoy nos paramos para levantar familias como estas, fuertes, que a pesar de tener su oído distraído por la intervención de un líder, lograron volver su corazón a ti y unirse como familia a levantar muros que serían los que posteriormente les permitieran hacer lo que tú decías que debían hacer sin la influencia de ellos. Así queremos que se levanten nuestros muros, Señor, que nos lleven a saber hasta dónde llegamos con cada frente de los que antes nos desenvolvíamos y cómo nos involucramos en las tareas, en esa interrelación, sin que nada de eso afecte de allá hacia adentro. Glorifícate, Padre, por Jesucristo. Yo bendigo la vida de cada líder, de cada familia, de cada persona, hombre, mujer, joven, que pueda oír esta palabra ahorita en diferido, Padre,
Y clamo para que tú te les reveles con poder, para que tú les reveles que la verdad está escondida en ti, porque todo fue creado por Cristo y para Cristo, porque este planeta le pertenece a Cristo, no es nuestro. Y en Él encontraremos la victoria que nos va a calificar para que, habiendo acabado todo, Señor, sigamos firmes, sigamos alentados, confiados en que tú eres el que nos sostiene y el que nos guía hasta el fin. Gracias, papá. Gracias, Señor Jesucristo. Obra con poder a través de esta palabra y sean bendecidas nuestras familias por Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios les bendiga poderosamente. Un fuerte abrazo.